Hola, muy buenas noches. Después de haberles presentado las noticias, estamos aquí con el abogado José Raúl Pineda Alvarado en Honduras Opina. El abogado Pineda Alvarado nos estuvo manejando un espacio de opinión antes del proceso de las elecciones generales en el país. Hay un pequeño descanso, por supuesto, y lo tendremos en los próximos días también aquí con ustedes y nosotros manejando los miércoles, como fue costumbre, un programa de opinión con su nivel, con su capacidad y siempre con su credibilidad ante la opinión nacional. Pero hoy hemos querido estar con él en virtud de que ha pasado ya la escogencia de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Se estuvo especulando que podía, aunque con pocas opciones de verdad, por lo que representa y el número de diputados que tenían los nacionalistas, que podía ser un presidente de la oposición. Esa era la aspiración de los liberales. Al final no ocurrió así, pero ¿qué se puede esperar de este Congreso? Decimos nuevo en el sentido de que hay un buen número de diputados de los 128, un poquito más de la mitad que llegan por primera vez a la Cámara Legislativa, y en la propia Junta Directiva solo se mantiene como presidente el doctor Mauricio Oliva. No era primer vicepresidente, lo es ahora el abogado Antonio César Rivera Callejas, era prosecretario y es secretario ahora Tomás Zambrano. La gran mayoría pues son de los partidos emergentes que se unieron para conformar el total de 18, al final un número bastante amplio, creo que es primera vez. Pero bueno, nos da muchísimo gusto estar de nuevo con usted, abogado. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar acá. ¿Qué tal todo y cómo ve la situación del país, este nuevo Congreso Nacional, la conformación del Ejecutivo, obviamente la Corte que entra en una etapa distinta también después de los cuestionamientos que ha hecho la MASIX hoy por la mañana, y cómo ve el panorama en términos generales en el país? Pues bastante complicado. Creo que estamos a la mitad del proceso de conflictividad, utilizando una expresión de los medios, de los médicos, con pronóstico reservado. Yo siempre digo que Honduras, más que cambio en las personas, más que cambio de gobernantes, necesita un cambio en la forma de gobernar. Usted recién hablaba del Congreso, y hoy que la gente está mucho más informada, se da cuenta de la necesidad de hacer cambios en el Congreso. Cambios en el sentido, por ejemplo, de explicarle a la gente por qué el Congreso de Honduras tiene 7 vicepresidentes. No sé qué papel va a desempeñar el 6º presidente o el 7º vicepresidente, cuando un presidente y 2 vicepresidentes es suficientemente práctico para que la actividad legislativa se desenvuelva bien. Escuchaba un diputado hablar de que cuando se presenta una moción no puede haber otra moción, y yo le he dicho a mis amigos diputados, es urgente que el Congreso tenga un reglamento de debates. Somos el único Congreso de Centroamérica que no tiene reglamento de debates. Entonces, cuando usted no tiene un reglamento de debates, puede hacer lo que la lógica, el sentido común le asegure para un desempeño democrático del Congreso. No entiendo por qué los que manejan el poder en el Congreso, teniendo una notoria mayoría sobre los adversarios, se niegan a darle la palabra y hacen una elección en juntas preparatorias que duró 7 u 8 minutos, y la otra se hace casi con los primeros albores del día y se hace con la rapidez del rayo. No entiendo respecto a la imagen de un Congreso que debe ser el sumum del debate democrático. Es tan triste la situación, usted y yo hemos sido diputados, que la instalación del Congreso ha sido un espectáculo que ha disfrutado la ciudadanía. Nosotros de diputados estábamos pendientes de quién integraba la comisión de traer el presidente de la República o el presidente de la Corte, el discurso del presidente. Hoy el presidente no va a ir a la clausura de esta legislatura, se va a limitar a mandar su informe. El Congreso en Honduras se instala con un despliegue inusual de militares,
Y esto, cuando trasciende a la comunidad internacional, afea, deteriora la imagen de un país que tiene que vivir de su imagen, una buena imagen para que haya turismo, una buena imagen para que haya inversión extranjera. Pero cuando miran un país que está como Burkina Faso, donde el Congreso se instala rodeado de tanques y rodeado de militares, la imagen que proyectamos no es buena. Y lo más triste de esto es que es prácticamente innecesario. Entonces sí hay que empezar a considerar que este cambio de diputados, complementado con un cambio de actitud entre los que ya están y continúan, puede darle una mejor imagen al gobierno y al país dentro de ese esquema de que Honduras no ocupa solamente cambio de personas, ocupa cambio en la conducta de estas personas, y en eso incluyo la sociedad hondureña, que hasta hace pocos meses era una sociedad muy perezosa, muy obesa, muy lenta, muy displicente, pero que hoy la vemos en la calle protestando, tratando de empoderarse, hacer valer sus derechos, unos y otros en otras actitudes que lindan con lo criminal. Por eso es importante que nosotros hagamos un buen diagnóstico de lo que pasa en Honduras. Honduras necesita el fortalecimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es más que un mecanismo mediante el cual todos generalmente somos iguales ante la ley y se hace lo que dice la ley, donde hay un modelo republicano donde cada componente del gobierno tiene un menú, tiene un listado de cosas que puede hacer bajo lo que se llama en derecho constitucional la cláusula de reserva. Nosotros, los ciudadanos como usted y yo, podemos hacer todo lo que la ley no prohíba, pero las autoridades solo tienen permitido hacer lo que la ley les permite. Eso significa que esa idea de que el Congreso puede hacer cualquier cosa se convierte en una amenaza para el Estado de Derecho. Yo miro con tristeza que el Congreso, por ejemplo, interviene una serie de instituciones que dependen del Ejecutivo. Imagínense que Manuel Zelaya fuera presidente del Congreso y don Juan Orlando Hernández presidente de la República, y que bajo esa tesis de que el Congreso puede hacer todo, el presidente del Congreso intervenga el Instituto de Acceso a la Información, o que intervenga por allá la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que intervenga Relaciones Exteriores. ¿Cómo podría gobernar el titular del Ejecutivo? Entonces el Congreso no puede intervenir la universidad, esa es una facultad del Poder Ejecutivo, de la misma manera que el presidente de la República no puede intervenir en los asuntos que competen precisamente al Congreso. Eso es lo que determina lo que se llama el modelo republicano de gobierno. Recuerdo que cuando éramos diputados se llamaba también algunos secretarios de Estado. Eso es interpelación. Correcto. Eso es una interpelación incompleta porque no tiene el Congreso todavía lo que tiene el Congreso de Guatemala, el voto de censura, donde un funcionario del Ejecutivo interpelado por el Congreso, que no puede dar respuestas satisfactorias ante una notoria ineficiencia, le dan un mes para que renuncie, o le piden al presidente que lo sustituya, y el presidente puede ratificarlo o puede destituirlo, generalmente lo destituye. Esto depende del peso político que se da entre los forcejeos, entre los congresos y el Ejecutivo. En Honduras eso sería impensable en este momento, pero una cosa es la interpelación y otra cosa es la intervención donde el Congreso manda una serie de funcionarios o comisionados o interventores y dicen, mire, ustedes van a manejar esa institución y tienen facultades de quitar, de poner, de reglamentar. Lo primero que deben enseñarle a los diputados son dos cosas. Primero, qué puede hacer el Congreso y qué no puede hacer. El Congreso no puede quitar la Corte. Y enseñarles los temas del presupuesto, porque todo el plan de desarrollo de un país orbita alrededor del diseño de un presupuesto orientado a darle un crecimiento con dignidad a la sociedad. Usted tiene que discutir en el Congreso
sale en los diarios de hoy que vamos a pagar casi 36.000 millones de servicio de la deuda. Eso es más de lo que está presupuestado para salud, más de lo que está invertido en educación, y es una antinomia, es una contradicción. Es como cuando usted está totalmente comprometido con las tarjetas de crédito y ya no puede saldar su deuda y paga por cuotas mínimas una cantidad muy cercana a lo que va a gastar en la alimentación de su familia. Ese tipo de temas, aunados a temas como por qué el salario mínimo de Honduras es menor que el costo de la canasta básica, que son temas que todos vivimos, que todos sentimos, que todos experimentamos, no lo maneja el Congreso. Entonces, hay un problema con los congresos. Primero, los diputados nuevos quieren inventarlo todo y los diputados viejos creen que lo saben todo. Una gran inversión que podría hacer la cooperación internacional es capacitar a los diputados en hacer su trabajo para que el Estado de Derecho no se ponga en precario y no venga el Congreso a excederse en sus facultades y el Congreso empiece a restringirse en tanto a otras donde el Congreso es víctima, porque por ejemplo todos los grandes actos de corrupción de este país han pasado por el aval del Congreso sin que los diputados se den cuenta. Estoy seguro que esa reforma a la ley de presupuesto, que a mi criterio y al de muchísimos abogados es inconstitucional y es ¿La reforma es inconstitucional porque debe haber ido a la Corte o...? No, porque en primer lugar hay una convención interamericana contra la corrupción y una constitución de la República que señala las atribuciones del Poder Judicial y las atribuciones del Ministerio Público. Vale decir, si hay un delito, investigue el Ministerio Público y acuse el Ministerio Público. Claro. Con esa reforma, si hay un delito cometido por un funcionario en cuanto a la administración de fondos, va a investigar el Tribunal Superior de Cuentas y después le manda el expediente al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no le recibe como verdades reveladas lo que le manda el Tribunal Superior de Cuentas, sino que hace su propia investigación y las dos investigaciones pueden durar años. Entonces, ante la notoriedad de que un funcionario, como ya ha pasado en Honduras, emite un cheque con los fondos del Estado y se lo echa a la bolsa, hoy el Ministerio Público no va a poder acusar, simplemente va a esperar que el Tribunal Superior de Cuentas, que primero es un ente nombrado políticamente, agobiado por la carga laboral que tiene, sin recursos, sin personal, agarre un expediente y lo tenga años y mientras tanto el dinero producto de la corrupción lo van a gastar y el tiempo, como pasa con todas las cosas de la vida, va a ir generando un velo de olvido que determina que en este momento, pues si ya tuvieron el valor de hacer eso, pues que cierren el Consejo Anticorrupción, que cierren la Fiscalía Anticorrupción, que cierren todas las instituciones donde el Estado invierte dinero para combatir la corrupción, porque no van a poder hacer funcionalmente prácticamente nada. La lucha contra la corrupción en este país se enterró cuando se aprobó esa reforma, que estoy seguro, los diputados en su mayor parte no se dieron cuenta, porque se los presentaron de una manera tan rápida y tan superficial, como se han presentado un montón de cosas en las que seguramente usted y yo votamos en algún momento, sin estar enterados o sin estar presentes en el momento en que se tomó la decisión. Yo recuerdo que cuando usted era diputado, había una actitud que le generaba la antipatía de los que estaban en el presidium, y era que decía, presidente, fíjese que no hay quórum suficiente. Ajá, correcto. Y entonces había que suspender la sesión. Es enorme la cantidad de leyes que se aprueban en Honduras sin que haya quórum, y eso usted lo vivió, yo lo viví, y por la historia aquella de la disciplina partidaria hay que quedarse callado porque ahorita vamos a aprovechar. ¿Cuántos líderes políticos han dicho las leyes ya no se van a aprobar en la oscuridad de la noche o en las primeras horas de la mañana? Y lo seguimos haciendo. Ahí es cuando yo tengo que retrotraerme a esa propuesta original. No queremos cambio de gente.
Es importante el cambio de la gente, pero más importante es el cambio en la forma de hacer las cosas. Yo recuerdo cuando éramos diputados, por ejemplo, trabajamos en una ley para que en las escuelas públicas se impartiera el inglés, se impartieran clases de computación y se comenzara por Francisco Morazán y por Cortés, por escuelas pilotos. Pero también recuerdo que dejaran de fumar, que en el hemiciclo que yo propuse. Eso generaba, lo que usted dice, yo siempre levantaba la mano y me acuerdo que el ingeniero Carlos Flores y después en el otro gobierno el profesor Pineda Ponce, hasta le hacían así ya cuando me miraban levantando la mano porque se aprobaban leyes y no había en el quórum suficiente. No había quórum. Entonces, ¿eso qué le determina? Mire, ese discurso de algunos políticos, hay que respetar los fallos judiciales, hay que respetar las leyes que emite el Congreso, hay que protestar en paz, son simplemente expresiones demagógicas. La realidad no es así. Hay que apoyar las cosas que están bien hechas y las cosas que están malas hay que denunciarlas y combatirlas. Yo me puedo preguntar, me pregunto a veces, bueno, ¿habrá algún país donde las protestas sin violencia hayan servido para algo? No. Si usted no hace cambios, si no hace las cosas bien, la protesta la hace inevitable y generalmente la protesta va acompañada de violencia. Lo malo es, no solo la protesta, lo malo es lo que genera la protesta. Entonces aquí nos hemos valido de el descuido de los diputados, el hecho de que el diputado no se da cuenta que su principal trabajo es en el salón de sesiones del Congreso Nacional durante las sesiones. Entonces el diputado anda en otras cosas y no le han metido en la cabeza, mire, su obligación fundamental está en el Pleno. Si estuvieran los diputados atentos al trabajo que se hace en el Pleno, pues no pasarían las cosas que pasan y los diputados no estarían desinformados ni los miraríamos vacilantes o a veces criticando cosas en las que ellos mismos han participado inconscientemente. De ahí que, por tercera vez lo voy a decir, una nueva actitud, una nueva forma de hacer las cosas y no solamente pelear porque se quite una persona para ir a hacer lo mismo que está haciendo la persona que criticamos. Por eso la izquierda entró en crisis en Latinoamérica, porque procuraron cambiar gobiernos de derecha con el cuento de que eran ineficaces, corruptos, que seguían el modelo neoliberal, y cuando llegaron al poder hicieron lo mismo. Por eso a Lula lo están queriendo meter preso, por eso la señora Kirchner perdió las elecciones, por eso Evo Morales perdió el referéndum, por eso Maduro está contra la pared. Lamentablemente los pueblos son los que pagan las consecuencias de estas situaciones. Si el gobierno de Honduras persiste en mantener la vigencia de esa reforma legislativa, lo que va a pasar es que en la comunidad internacional Honduras va a ser muy mal vista y que la ayuda internacional, los préstamos concesionales van a ser tremendamente restringidos y eso lo va a pagar el pueblo. Y muy condicionado. No lo va a pagar el fulano que tomó la decisión para asegurar impunidad. Estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI la vaca sagrada de la geopolítica y de la geoeconomía es la lucha contra la corrupción. ¿Qué procedimiento debe seguir el Congreso Nacional para derogar eso que se hizo? Hay dos vías. Mire, primero, la juez que está conociendo de eso, en base al artículo creo que 77 de la Ley de Justicia Constitucional, puede decir esto me parece que es inconstitucional y no lo voy a aplicar y lo mando en consulta a la Sala Constitucional para que dirima si esta ley es constitucional o no. Cosa que veo muy difícil que pase, dado el sometimiento de los jueces y magistrados a la autoridad del Congreso y de los políticos en términos generales. La otra opción es que tengan el valor de rectificarlo. Mire, Guatemala lo hizo, Guatemala hizo casi lo mismo. Y la gente fue al Congreso y no dejaba salir los diputados, hasta que hicieron la rectificación y la derogatoria.
En Honduras va a ser muy difícil porque aquí reconocer que nos equivocamos es como un acto de cobardía y nos muestra débiles frente al adversario y frente a la sociedad. Y yo creo lo contrario. Yo creo que Honduras llegó a un punto tan complicado, una especie de breakpoint social y económico, donde ya nadie discute que somos el país más pobre del continente americano. El Instituto de Estadística dice que andamos en 60% de pobres. CEPAL dice una cantidad mayor, Naciones Unidas una cantidad mayor. Ya no es punto de debate y somos el país más pobre cuando en 1950, el siglo pasado, Honduras tenía una balanza comercial favorable. No andábamos mal económicamente. Y le dicen a usted, mire, el Producto Interno Bruto ha mejorado tremendamente. Sí, pero ha mejorado porque los ricos tienen más dinero, los que venden energía, los que venden tarjetas de crédito y los que están en comunicaciones. Pero hoy vaya a la calle, y yo trato de mantener algún arraigo con la realidad, y a veces voy a los mercados. Antier estaba en un mercado y pregunté cuánto vale un pataste y me dijeron 16 lempiras. Y mira lo que come la gente. Y mira, cuando siendo pobres, hace 30 años, nosotros no mirábamos la miseria que hoy vemos, particularmente cuando la sociedad hondureña cambia y deja de ser una sociedad rural, productiva, a ser una sociedad urbana que vende servicios. Ese tipo de cosas yo siento que le hace mucho daño al país el discurso demagógico. Cuando yo terminé recién una consultoría con otros buenos profesionales de la economía, vemos que el desempleo abierto se ha triplicado en el país desde el 2010 al 2016. En 1999 quedamos debiendo 600 millones de dólares porque nos condonaron las deudas. Hoy oficialmente solo deuda externa son más de 10.000 millones de dólares. Es decir, en 16 años gastamos muchos millones de dólares y no sabemos en qué. Con el decir de reducción a la pobreza también, porque a eso iba cuando se hace la condonación, el dinero que íbamos a recibir iba a ser trasladado para sí, pero la pobreza aumentó. Claro, es decir, ha aumentado casi 8 puntos. Pero el discurso del gobierno es diferente, es decir, vamos a lograr el centro logístico del mundo, el corredor turístico, el corredor agrícola. Son carreteras, no sé por qué les dicen corredores. Y hoy tenemos un grave problema. Estas tomas están ocupando la carretera panamericana y el conflicto de Honduras empieza a afectar a otros países, porque todos tienen que pasar por tierra. Comercio de México, Guatemala, El Salvador, tienen que pasar por Honduras. Y afectamos Nicaragua y Panamá. Yo me preocupo cuando un país vaya a la Organización Mundial de Comercio y se queje contra el gobierno de Honduras, porque no está controlando la carretera panamericana por donde pasa el 90% del comercio entre el norte y el sur, por lo menos el comercio terrestre. Y eso parece que no nos preocupa. ¿Por qué? Porque los que manejan este país están actuando como que aquí no pasa nada. En lugar de enfrentar la crisis, empezar a buscarle soluciones. Yo no veo en la oposición gente tan cerrada o tan perversa que no quiera que en este país haya más trabajo, haya menos enfermedades, haya más oportunidades. Siento mucha tristeza cuando veo el entusiasmo ingenuo con que algunos padres de familia dicen, mi hijo ya se hizo profesional. Automáticamente pienso, ¿y en qué va a trabajar en Honduras? Me encantaría ver un presidente que dijera, señores, los embajadores de Honduras están negociando con países europeos o asiáticos, básicamente con países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá. Vamos a enviar mano de obra de manera masiva. El Salvador lo acaba de hacer, acaba de negociar
que le reciban 50,000 salvadoreños y que dejemos de estar arriesgando la vida para ir a vivir a Estados Unidos y que se hagan contratos por 2, 3 años y el gobierno de Honduras se comprometa que los hondureños van a regresar acá, o pensar en lo que yo llamo algo de urgencia, el plan de recuperación económica. No es historia del plan de nación, que es muy bonito, pero que nadie cree en él, porque los presupuestos que aprueban los políticos no van para desarrollar el plan de nación, van para otra cosa. ¿Cómo logramos ese plan 2020 que ya tiene un tiempo de haber pasado y al cual no se le ven resultados tangibles, se sustituya por algo más sencillo, un plan de reactivación económica, un plan de recuperación económica? ¿Qué le va a incorporar? Hombre, bájale el impuesto a la empresa privada. Si es necesario, bajemos el impuesto sobre ventas, un poco. Bajémosle el costo a la luz. Porfirio Lobo dejó 13 fideicomisos, en este gobierno hay 88, y eso no tiene nada que ver con que usted quiera o no quiera a las autoridades actuales. Son realidades que ahí están y que nos afectan a todos, y seríamos masoquistas o estúpidos si no señalásemos, miren, esto está mal, habrán otras cosas que están muy bien. Pero para quemarle incienso al gobierno sobra gente, pero para decirle, mire, creo que aquí hay una equivocación y le propongo un plan de recuperación económica que implique una reconversión educativa, que implique la restauración de cosas que nosotros vimos, la cátedra de moral y cívica, donde a uno lo enseñaban a amar a su país, a conocer sus héroes. Hoy los jóvenes, inclusive algunos diputados, no conocen nada de la historia de su país. Una señora dijo por ahí que Francisco Morazán y que Colón y toda una serie de cosas que son irrepetibles. Hasta la extensión territorial. Pero nosotros tenemos que entrar. Bueno, Honduras tiene fronteras por definir con 6 países. Nadie hace nada. Ganamos un juicio con El Salvador y no hemos podido ni siquiera reformar la Constitución en los términos de las nuevas dimensiones del territorio de Honduras. Yo recuerdo que a un diputado le hice un proyecto y fue a la Cancillería dio el dictamen, nunca lo aprobaron, porque Honduras ganó más territorio. Con el fallo de La Haya nosotros ganamos más territorio. No importa que no tengamos fronteras definidas con Cuba, con México, con Colombia, que eso siga así, ¿verdad? No importa que ahora tengamos más territorio, dejémoslo, hay otras cosas más importantes que hacer. Yo estuve recientemente asesorando una comisión del Congreso y miraba proyectos como declarar el Día de la Baleada, ¿va? O recuerda aquel famoso diputado que prohibió que se bailara la lambada. Esos disparates, bien intencionados seguramente, eso no puede ser parte de una agenda legislativa. Y ahí repito, una nueva forma de hacer las cosas. En el Congreso, capacita a los diputados. Mire, ya cuando estamos terminando esta media hora, y antes de hacer la pausa, y le voy a hacer la pregunta, sí, yo conozco obviamente interioridades, pero le digo, no solo habiendo sido diputado al Congreso, al Parlamento, asesor principal de un Congreso, con la capacidad que tiene, a la abogada Pineda Alvarado, ¿no le han hablado para formar parte de este gobierno y siendo nacionalista? No. Es decir, es más, yo creo que yo era asesor del fiscal general y más bien llegó la comisión interventora. Yo iba ahí con un fiscal liberal. Liberal, con el abogado Rubí, Luis Alberto. Pero yo tengo alguna especialidad en el tema penal. Y en el Congreso, perdón, cuando fue asesor principal del profesor Pineda Ponce. Y ahí logramos hacer el Código Procesal Penal, la primer ley de policía, la primer ley de control de armas. Hicimos unas cosas que al final no se pudo terminar todo porque 4 años es muy poco. Pero lo primero que hizo la comisión interventora fue despedirme a mí porque no estaba muy sintonizado con algunas cosas incorrectas que estaban haciendo. Eso le costó al gobierno de Honduras
una indemnización de casi 100 millones de lempiras que hubo que pagarle a los empleados despedidos. Afortunadamente yo no quise demandar. Y luego recién el abogado Ramos Soto me tenía de asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también fui despedido. A mí no me importa, pues yo aprendí a trabajar, vivo de mi profesión. Yo puedo venderle a usted mi capacidad laboral, pero mi conciencia no se la voy a vender. Primero mi país, después el partido, después otras cosas. Pero usted tiene que ver la clase de país en que está viviendo. Es un país que hay que sacar del agujero donde está, y para eso tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra forma de hacer las cosas. Ya no podemos aceptar que porque un fulano ganó una elección está autorizado a robar. Eso no debe ser así. ¿Por qué los diputados no desarrollan plenamente sus facultades? Pues porque un diputado gana 56,000 pesos. Hombre, reduzca el número de diputados y déles un sueldo decoroso. Entonces tienen que andar muchos de ellos viviendo de la trampa y de la negociación y de sacar contratos para concesionar los ríos y que les den 500,000 pesos por mega que genere en energía ese proyecto. Y eso no es bueno ni para usted, ni para mí, ni para la gente. Es decir, Honduras no es un país tan pobre, es un país empobrecido. Somos el país con más bosque de Centroamérica, somos el país con más agua de Centroamérica. Solo aprovechamos el 5% del agua dulce que hay. Entonces, hay un potencial que requiere acuerdos, porque no solo en el Partido Nacional hay gente de talento, hay también en el Partido Liberal y seguramente en Libre. Entonces hay que sentarnos todos y empezar a buscar las potencialidades, porque si no el país, ya más abajo de lo que está, no va a poder estar. Pero yo recuerdo cuando nosotros éramos diputados, el propietario ganaba 6,000 lempiras, me acuerdo perfectamente. 6,000 pesos. Sí, 6,000 pesos. Y los suplentes ganábamos 3,000. Cuando ya nos incorporaron, que fue en el gobierno del doctor Reina, cuando era Carlos Flores presidente del Congreso, a ganar 6,000 pesitos. Pero fíjate que yo no escuchaba, y tuve los 3 periodos. Nunca de que sobornaban a un diputado. A eso me refiero. Por eso le dije aquí a Russell Tomé el otro día, le digo, mire, y se lo juro, y no recuerdo qué otro diputado, le digo, mire, se lo juro, por mi madre, le digo, por mis hijos, por mi madre que ya está muerta, por mis hijos, por mis nietos y por mi esposa, que yo ni siquiera, bueno, primero que no lo recibí, pero tampoco escuché a Aguado. En ese tiempo no escuchaba. Yo no escuchaba. Hasta cuando Pineda Ponce era inadmisible que un presidente del Congreso o que un diputado iba a vender un voto. Sí, hoy es lo más común. Y cantidades que hablan. Y los tienen, y no les importa que los filmen, que los graben. Es parte del comercio. Pero ¿eso de dónde viene? De los antivalores, de que hicimos a un lado los principios y la ideología, y en ese lugar pusimos el consumismo y el dinero. Me decía a mí un amigo, Angelo Bottazzi, que fue jefe de bancada del Partido Nacional, no concibo cómo alguien tiene valor de decirle a un diputado en aquel tiempo, mire, aquí le vamos a dar 2 millones para que usted impensable pueda vendernos su conciencia y nos venda su lealtad partidaria. Yo tuve una experiencia interesante. Llegó un diputado rural, como les decimos nosotros, del Partido Liberal, y me dijo que le habían ofrecido 700,000 lempiras y que solo le habían dado 250,000, que qué opciones tenía él de demandarle. Mire, pero que eso no es legal, usted no puede hacer actos de ilícito comercio sobre cosas ilegales. Es como que alguien lo defraude en la venta de una cantidad de droga y usted no puede demandar por eso. Y me sorprendió y me quedé tremendamente pensativo. Dije, el sistema es tener al diputado con la mano extendida. Páguenles bien. En Honduras hablaba con la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción hace unos 3 años y le decía, oiga, ¿y aquí por qué no le dan un premio a la gente honrada? Y empezaron a hacer algún trabajo con unos taxistas que hacían cierta labor social. Aquí ser honrado no es negocio. Si usted es honrado es que es tonto. Si usted se mantiene fiel a sus principios, es buena persona, pero es medio tonto. Ellos usan otra frase, ¿verdad? Que no la podemos decir acá.
ese tipo de cosas tienen que empezar a cambiar, y yo creo que están cambiando entre los jóvenes. Yo creo que los jóvenes ya piensan de una manera diferente, pero la degeneración ha sido tan acelerada que no hace muchos años que Pineda Ponce era presidente del Congreso o que Carlos Flores era presidente del Congreso, y era inimaginable que llegara un grupo de diputados y dijera, mire, le vamos a dar 700,000, no, si me dan 1,000,000 sí. Era impensable, sinceramente. Y que se los paguen a través de esas ONGs que ahora están blindando con esa normativa que aprobó el Congreso. Es decir, lo que se hizo fue sofisticar la corrupción que antes se hacía de manera más descarada y que es generadora de conflictos, porque los que votan lealmente a favor de las posiciones del gobierno, a eso no le dan nada. Entonces, sí. Y se enojan, dicen. Y se enojan, sí, porque la oposición está mejor que nosotros. Y esas son realidades que ya tienen que ponerse en la mesa, que tienen que descubrirse. No es cuestión de hablar, no toquen la institucionalidad, porque no tocar la institucionalidad si la institucionalidad no sirve. ¿Qué respeto puede merecer una institucionalidad que solo sirve para encubrir actos de corrupción? Y por eso hay que empezar a abordar esos temas y celebrar a algunos hondureños y particularmente algunas hondureñas que hoy están demandando una nueva forma de hacer las cosas. Hay que poner de moda la integridad, hay que descartar eso de la demagogia. Yo cuando escuchaba antier a un funcionario de gobierno presentar como un gran logro, hemos invertido 37,000 millones de lempiras en infraestructura de carreteras. De esos 7,000 millones son puestos por el gobierno. Por Dios, 30,000 son prestados. Y eso va a haber que pagarlos. Entonces eso no es un logro. Solo hubiera contado la mitad de la novela. O hubiese dicho 30 son inversión del gobierno y 7,000 prestados. Pero en Honduras pareciera que entre más burro es uno, más futuro tiene, ¿verdad? Usted mira una administración pública intelectualmente muy modesta. No mira personajes como los que uno conoció aún en los gobiernos militares. Honestamente, sí. Luis Cosenza que era gente, había figuras que eran más accesibles y que tenían capacidad de respuesta. Me dicen que el ministro de Finanzas, que yo lo veo como un buen funcionario, se le va a quitar. Se le va a pasar a otro cargo. Ir al Banco Central, dicen. Es el de los funcionarios que está ahí. Tiene buena imagen. Yo lo veo como un buen funcionario. Y yo tengo la imagen de ser despiadado en la crítica al gobierno. No, el gobierno ha hecho cosas buenas, como todos los gobiernos han hecho cosas buenas. Pero si ha hecho cosas malas, por la salud de la nación hay que decírselas y hay que tener el valor de decírselas. Porque de otra manera uno se convierte en un turiferario, en un obsequioso, en un servil. Yo siento que el presidente a veces está rodeado de gente que le dice lo que él quiere oír, porque ahorita que el país está en una crisis tremenda, no aborde los temas. Esos temas hay que enfrentarlos, y hay que enfrentarlos con sinceridad y con espíritu de sacrificio. Yo creo que si la oposición tiene una buena propuesta, pues hay que hacerlo. Yo recuerdo que hace unos años mi empleado iba a pagarle ENE y más bien le devolvían 80 o 90 pesos. Yo no creo que eso sea malo ni que sea rabiosamente populista. Sí creo que es malo que fulanos que usted y yo conocimos andaban en taxi colectivo o andaban a pie, o sean personas que tienen edificios, que tienen amantes, que tienen enormes cantidades de dinero, lo que le puede despertar mucha envidia a Jesucristo, que hizo la multiplicación de los panes y los peces, y estos caballeros hicieron la multiplicación de los millones. Pero son millones de la gente, no son de ellos. Las cosas del Estado deben cuidarse más que las cosas propias. O vivir esa fantasía de creer en lo que yo llamo la doxocracia, el poder de los medios, que porque la televisión y la radio dice que las cosas andan bien, es que andan bien. La gente va a estar con sobrepeso de tanto comer. Son acciones que yo llamo acciones fogonazo.
que si por ahí hay problemas de salud, no, ya hay una comisión interventora, ahora se llaman fuerzas de tarea, ¿verdad? Porque hemos militarizado la sociedad. Entonces usted mira que está intervenida la Universidad de Catacamas, está intervenida el Seguro, está intervenida la policía, no por un año, el hospital, la escuela, por un montón de años. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno si todos le estamos privatizando y todos le estamos interviniendo? Ese es el tipo de cosas en las que hay que sentarse a platicar, no solamente con los amigos, sino también con los adversarios políticos, porque la oposición tiene un papel fundamental en toda democracia, y ese papel es: cumpla lo que usted prometió en la campaña, y aquí le vengo a traer esta propuesta, que es mejor que la suya, para que la ponga en práctica. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros desde los Estados Unidos, en Canadá, en España, en donde siempre, insisto, nos ven mucho, y acá en el interior del país, en Tegucigalpa, también en Comayagua, en todos los rincones de nuestro país. Estamos conversando con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, analista con quien nos honra, por supuesto, el acompañamiento esta noche aquí en Honduras Opina. La pausa y regresamos en un momento. Hechos Meridiano con Marlene Allen, lunes a viernes a las 12 del mediodía, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. En esta pausa regresamos con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, con quien estamos conversando el papel en el Congreso Nacional de la República, cosas que tienen que mejorarse, por supuesto, para tratar de hacer mucho más transparente la función en la Cámara Legislativa y todos estos asuntos que tienen que ver con la labor de los parlamentarios. Equipo de investigación, abogado, de la MASIX y la Fiscalía están en Brasil en este momento investigando la firma Odebrecht. Ellos en varios países, no sé, en 12 o 13, 14 países sudamericanos, a través de informes que se han manejado por los Estados Unidos, dieron sobornos, en su gran mayoría en el mismo Brasil, pero también en Argentina, en Uruguay, aquí mismo en Centroamérica. En Honduras dicen que repartieron unos 10 millones de dólares. ¿Qué comentario le merece estas investigaciones que se están realizando en este momento con la presencia del propio fiscal general del Estado? Bien, en Honduras hemos sido tremendamente tolerantes y complacientes con la corrupción, pero desconocemos que hoy más que geopolítica hay geoeconomía, y que una de las cosas que más daña la economía es la corrupción. Hasta hace unos 12 años en Alemania se deducía de los impuestos lo que declaraban las empresas, se pagaba en corrupción en América Latina. Actualmente Alemania lo prohibió, y en el mundo hay toda una campaña de castigar la corrupción, en algunos países hasta con la pena de muerte. La mayor parte de los presidentes que han caído en el entorno centroamericano, Portillo en Nicaragua, en Guatemala por lavado de activos, el caso de La Línea, que tiene preso al presidente y a su vicepresidenta, 2 o 3 casos en El Salvador, uno en Nicaragua con un expresidente, 2 en Costa Rica, Martinelli, que está con un pie en la cárcel básicamente por andar pinchando teléfonos sin autorización judicial, que es lo que se hace aquí todos los días. Caen por corrupción, es decir, la vaca sagrada del siglo XXI de la lucha anticorrupción. Es prácticamente imposible que esta empresa Odebrecht haya venido a Honduras a trabajar sobre ciertos temas de inversión y no haya visto como algo natural que se le pidiera un soborno. Mire, el presidente de Estados Unidos gana
$400.000, son más o menos 10 millones de lempiras al año. Usted y yo sabemos que 10 millones de lempiras es lo que se echa a la bolsa cualquier presidentío de estos de nosotros por firmar un contrato de compra de energía térmica o por algún concesionamiento. Esto no puede ser. Esto ya no puede seguir, esto hay que pararlo de alguna manera. Pero ¿qué problema tiene la Maxi? La Maxi nace con el pecado original de que puede tener la más clara certeza positiva de que se cometió un delito y tiene que pasar por la decisión política del fiscal. Y si el fiscal dice que hay que continuar la investigación o está así como esos caballos que están en el punto de arranque para la carrera, dispuesto a huir, a irse de ese cargo porque no quiere enfrentar los llamados poderes fácticos de la corrupción, que son enormes, pues la cosa no va a caminar. Y si usted logra pasar el filtro de la Fiscalía, va a entrar en el problema del Poder Judicial, donde con un tecnicismo legal le van a decir, señor, fíjese que esto está mal presentado y entonces a nosotros no nos queda más en función de la presunción y del estado de inocencia y que la Fiscalía no pudo enervar ese estado de inocencia y toda una serie de recursos y galimatías legales, retóricas que se tienen, pues no va a caminar. La Maxi tiene una idea bien interesante y es convertirse en una Fiscalía Internacional. Nosotros los hondureños, está demostrado, ya no pudimos con la corrupción. Entonces la Maxi... Ahora, este fiscal da la sensación que es bastante independiente en su toma de decisiones. Usted lo ha dicho, da la sensación, pero en la práctica, mire, yo estuve 3 años en la Fiscalía, allá hay material para meter preso un 30% de la clase política de Honduras. Y no se hace, ¿por qué? Por aquel compromiso que tenemos los hondureños con el que nos escoge, con el que nos pone, desconociendo una situación que es eminentemente política. A uno no lo ponen, a uno es que lo tienen que poner. De repente usted lo pusieron de diputado no por un acto de caridad cristiana, ni porque eran amigos suyos, sino porque usted le servía y lo tenían que poner y convenía ponerlo. Entonces el funcionario cree que lo ponen en un cargo y la sociedad cree que cuando usted va contra el que lo puso porque cometió un delito, es un desleal, es un traidor. Esa es la subcultura ética. Yo recuerdo cuando usted hace unos 6, 7 años más o menos, me dijo, por ejemplo, Jorge, ya se van a llevar, yo recuerdo ya, no hombre, le van a llevar a fulano, sutano, algunos incluso de los que están ya en Estados Unidos, de los que están en Estados Unidos. Entonces yo le decía a mi esposa, le digo, oye, China, fíjate, amor, que me dijo el abogado Pineda, que puede ir fulano, que puede ir detenido. No, le digo, eso es impensable, o sea, impensable porque en aquel momento, correcto, pero y ahora lo estamos viendo, han pasado 6, 7 años, pero tuvo que haber venido apoyo internacional en una forma directa para poder... Por eso la idea de la Fiscalía es, la idea de la Maxi es convertirse en una Fiscalía Internacional, con limitaciones, porque nosotros ya no podemos con la corrupción. Es decir, si aquí Callejas no se le hubiera presentado allá, el hombre estaría en este momento haciendo un esfuerzo político. Sí. Lo mismo estaría haciendo Gianni Rosenthal, serían candidatos a la presidencia. Con posibilidades de ganar, con posibilidades de haber salido bien, correcto. O de arruinarle la sopa a don Juan Orlando Hernández o a don Luis Zelaya. Esa es la realidad del país. Por eso me decía el señor Jiménez Mayor en una visita que hicimos con motivo de trabajo que la única salida que era convertir la Maxi en una Fiscalía Internacional. Eso el gobierno no lo va a hacer, pero sí lo pueden obligar a que lo haga los factores exógenos, que en este caso hay que identificarlos como el gobierno de Estados Unidos. En los próximos 3 o 4 meses
la clase política se va a ver muy sacudida, porque se van a volver a llevar otro montón de personajes políticos que están involucrados en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Pero debe haber una simbiosis, el trabajo de la cooperación internacional, que tiene más recursos, más facultades investigativas, y el trabajo de la autoridad local. Yo lo que siento es que el fiscal como que se le ha retirado un poquito al presidente y a los políticos y se ha ido a encerrar, esperando que se le nombre en la Corte Centroamericana de Justicia, lo cual es ilegal, no puede tener 2 cargos. Pero él ya va a terminar su periodo. Pues, en septiembre. Tiene que elegirse un nuevo fiscal, sí. Pero si no están los 86 votos, él debe continuar en el cargo, a menos que renuncie. Y no van a poner al adjunto en la posición de él. Sí, claro. No van a poner. Entonces, nunca. Hemos oído permanentemente que se va a hacer esto, que se va a lo otro, pero la Fiscalía no da los pasos conducentes, porque la información la tienen. El respaldo de la sociedad lo tienen, pero tienen ese síndrome, ese complejo, ese compromiso. ¿Cómo voy a ir contra los líderes de mi partido? ¿Cómo voy a ir contra el que sonó el timbre de mi teléfono y me dijo, mire fulano, hemos pensado, véngase, que lo vamos a poner? Lo que pasa es que ahora está involucrado el interés de todos. Miren, en este país hay actos de corrupción mucho más graves que los del seguro, pero mucho más graves. Es decir, gente que robó de una manera escandalosa, poniendo en precario hasta la vida de muchas personas. ¿Que se va a develar eso en algún momento? Sí se va a develar. Lo vamos a hacer nosotros, muy difícil, hasta que llegue un fiscal con suficiente testosterona para hacer lo que va a hacer, porque los elementos de prueba y los tienen, ¿va? Hasta para ser corruptos hemos sido torpes. Y podemos hacer 2 cosas. Uno, darle el carpetazo y empezar de cero para adelante, o combatir la impunidad. Cualquiera de las 2 rutas nos pueden poner en el camino de una mejor situación económica del país. Hubo un momento en la historia de Honduras en el siglo pasado que al presidente Mejía Colindres dijo, bueno, o pago los préstamos y no pago los empleados, o pago los empleados y no pago los préstamos. Cuando usted ya tiene que meter el 40% del Producto Interno Bruto de un país en estar pagando deudas, tiene una convulsión social a la vuelta de la esquina, y así le pasó a Mejía Colindres, que fue un gran presidente, pero después de él vino la guerra del 32, porque nuestra economía es frágil. Imagínense que el gobierno de ese presidente vivía de la renta del aguardiente y de 1 centavo que pagaba la compañía por cada racimo de mínimo exportado. Cuando los norteamericanos, por su propia crisis económica, dejaron de comprar mínimos, el país tuvo problemas. Igual nos puede pasar con el café, igual nos puede pasar si los mercados internacionales empiezan a sancionar a Honduras poniéndole cuotas. O con las remesas. Si nos empiezan a restringir, sí, claro, y las remesas significan el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros andamos con más de 4.000 millones de dólares que entran de Estados Unidos, y si el presidente de Estados Unidos, en una fuga de locura, aprieta y nos manda masivamente la gente, yo no sé qué va a pasar en Honduras. Pero el gobierno, ¿qué le dice? Hombre, yo oí a un funcionario de la Cancillería decir, estamos preparados para recibir a nuestros compatriotas. Si no pueden arreglar ni los que están aquí ya, ¿cómo van a arreglar a los que vienen de Estados Unidos? Por eso yo le sugeriría, ya deberíamos tener, ¿para qué sirve el cuerpo diplomático de Honduras? ¿Qué hace? ¿Qué cuentas rinden? ¿Dónde está aquel concepto del presidente Hernández de calificación por resultados? Todo fue el fogonazo y la alegría que muchos sentimos cuando dijimos, bueno, calificación por resultados, se va fulano, porque no sirve para nada. Y decir, empecemos a negociar, a buscar nuevos horizontes, a ver cómo nuestros compatriotas pueden ir a trabajar en otro lado,
mientras en Honduras se crean las condiciones laborales para que podamos empezar a vivir con dignidad. Yo siento que aquí nos hemos insensibilizado y que vamos a las iglesias para engañar a los tontos, porque ningún tipo que cree en Dios va a aceptar como natural que los niños anden limpiando vidrios de carros en los cruceros que están a 50 metros de la casa de gobierno, o que anden intoxicándose con gasolina, haciendo papel de tragafuegos, o que los ancianos anden pidiendo en las calles. Es decir, ese tipo de cosas no deberían pasar, porque hay problemas tan grandes que no los puede resolver un gobierno, pero hay problemas que no son tan grandes. Aquí hubo una mujer, Aguaso Caña, que hizo una extraordinaria labor con los niños de la calle. A nosotros no nos importa, porque nosotros ganamos las elecciones y eso nos da derecho a atropellar a todo el mundo y hacer lo que nos da la gana. Por eso estamos al borde del abismo. Yo no sé qué va a pasar, pero todavía no sentimos el impacto económico que va a generar esta crisis política, y no le veo posibilidades de resolverse en el corto plazo, porque los que toman las decisiones no quieren resolverlo porque no se quieren sacrificar. Tenemos un minuto para finalizar. ¿Qué se puede esperar? 27 de enero, próximo sábado, toma de posesión. Mañana comienza el nuevo Congreso. Bueno, el Ejecutivo que sigue en la misma tónica. Pero ¿qué puede esperar el pueblo hondureño? Porque uno siente que hay como una desesperanza en términos generales en la mayoría de la población. Yo le hablo a eso la situación resignación, indignación, ¿verdad? La gente está indignada, pero está resignada también, ¿verdad? Mientras tenga algo que poner en el estómago, la gente se va a resignar. Cuando no tenga, va a haber problema. Recuerda cuando llegaba el presidente y después había en el Congreso un cóctel donde uno se tomaba fotos con las personalidades que llegaban ahí, y había alegría, y había democracia. Hoy van a haber de mínimo 3 anillos de seguridad con campesinos pobres, uniformados de soldados, y con otros pobres, y los dos sectores lanzándose piedras unos y a otros. La gente sataniza el papel de los soldados, pero me decía un militar, nosotros no tenemos máscaras antigases en el ejército, y fíjese que ese gas que le tiramos a los manifestantes también nos afecta a nosotros. Entonces, eso se puede terminar cuando la ambición de un hombre o de varios hombres sea sustituida por una visión un poquito más de cariño a este país. No les vamos a pedir que se hagan patriotas, pero que por su propio provecho y por el bien social empiecen a ceder y no a dialogar. Eso del diálogo es lo que tenemos aquí usted y yo, a negociar, y le busquen alguna solución que es mejor que lo que tenemos ahorita. Mejor un mal arreglo que seguir como estamos y procurar en el fondo que el pueblo hondureño reclame su derecho a vivir mejor. Gracias, abogado. Gracias a usted, licenciado. Nos chequeamos mañana, ¿va? Perfecto. Como todos los jueves. Como todos los jueves. Como todos los jueves. Siempre, siempre. El abogado José Raúl Pineda Alvarado, una persona a la cual respetamos, admiramos y queremos mucho. Aquí lo digo y con un gran orgullo. Es, yo digo, no mi papá, porque tiene edad, porque estamos cerca. Pero mi hermano mayor, como un hermano mayor de veras, y yo le tengo una admiración y un gran respeto al abogado José Raúl Pineda Alvarado. Ha sido un enorme placer el que nos haya acompañado aquí en Honduras Opina. Repetición del programa mañana a las 7 en punto, siempre aquí por Azteca Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches.